Tributario señala que quienes tienen la obligación de expedir factura deben hacerlo con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 617 de dicho estatuto. Quienes tengan la obligación de facturar y no lo hagan se exponen al cierre de su establecimiento de comercio o del lugar en donde desarrollen su actividad. Cuando se expida la factura sin cumplir con los requisitos establecidos en el ET, la DIAN podrá imponer sanciones monetarias al obligado. Para ello, dos funcionarios designados especialmente por el jefe de la División de Fiscalización de la DIAN que hayan constatado la infracción deberán dar fe de ello, mediante acta en el cual se consigne esta falta y las explicaciones expuestas por quien incurrió en el incumplimiento. Una vez elaborada el acta, quien haya incumplido con la obligación de facturar no podrá argumentar razones distintas de las ahí señaladas para justificar el incumplimiento de su obligación. Mi nombre es Paola Marcelo Dueñas, soy estudiante de Administración de Empresas quinto semestre. En la tarde de hoy les vamos a hablar sobre las modalidades de facturación autorizadas por la DIAN. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN autoriza resolución de facturación en 4 modalidades, las cuales son papel, por computador, por máquina registradora POS y electrónica. La de papel comúnmente conocida como preimpresión. Este tipo de facturación se lleva generalmente en un talonario, el cual se manda a timbrar y debe llevar los siguientes datos para el momento de la impresión, como por lo menos es el NIC del vendedor, la razón social, el número de la factura, entre otros datos debe llevar esta impresión en papel. Adicional a esto, esta es regida por los artículos 617, 618, 618.3 por el Estatuto Tributario. La de computador es similar a la de papel. Esta se encuentra regida por los mismos artículos, el artículo 617, 618 y 618.3 del Estatuto Tributario. Su expedición es por medio electrónico y su entrega debe ser física. La de máquina registradora POS. Esta modalidad se realiza en hardware y software, interactuada generalmente por la factura, y esta se utiliza para un control fiscal, en la cual se imprime al final del día laboral y llevamos un control y un comprobante de lo que se vendió durante la jornada laboral. La electrónica, esta modalidad de facturación se asemeja mucho a la facturación de computador, ya que en su expedición se da por un medio electrónico. Lo que la diferencia de la factura electrónica adicionalmente es entregada y aceptada por el almacén. Esto lo podemos utilizar como en los supermercados, que nos entregan automáticamente la factura en el momento en que hacemos la compra, o por cualquier otro medio de facturación. Adicional a eso también les voy a hablar de las sanciones que nos acarrea el no realizar la facturación. Debemos de tener en cuenta que expedir las facturas sin el cumplimiento de los requisitos legales es peor que no imprimirla. ¿Por qué? Porque esto nos puede acarrear un gran inconveniente a tal punto de realizar el cierre del establecimiento comercial al no expedir la factura. Bueno, algunos requisitos para que requiere como tal el contribuyente para la facturación electrónica es que según lo establecido por el servicio de la administración tributaria, es que en las diversas imposiciones de carácter general dentro de la resolución miscelánea sea fiscal vigente. Como tal, todo esto debe estar en la contribución tributaria, pues que todo sea vigente y pues que algunos requisitos como tal también sea estar dado de alta ante Hacienda, ya que sea persona como moral o física, y pues contar con una cédula de inscripción. Otro requisito como tal para la facturación electrónica es que pueda contar con una firma electrónica avanzada, ¿sí? Para que pueda ser efectiva la facturación electrónica. Otro requisito como tal es que para personas morales debe contar con un certificado de sello.
¿sí? Ya esto para la facturación como tal normal se requieren otros requisitos en los cuales, como primero, las facturas deben ser numeradas. Hay que escribirles un número y en su caso como tal, esto en su caso sería la serie de la numeración de las facturas dentro de cada serie. Esto sería correlativamente. Aparte de eso, debe tener la fecha de su expedición de cada factura. Otro requisito importante es que debe tener el nombre, el apellido, razón o dominación social completa, tanto del obligado a expedir la factura como el destinatario de las operaciones. Otro requisito es que debe tener el número de identificación fiscal NIF, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base de imponible del impuesto a su importe. Otro punto importante es que el tipo impositivo en su caso aplicado a las operaciones, ¿sí? Es otro punto también como requisito para la facturación como tal, es que la cuota tributaria que en su caso se repercuta, esta deberá consignarse por separado, no puede ser como tal iguales. La fecha en que también como podemos ver que es muy importante, es que la fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, o en su caso la que se haya recibido. Se hace como tal su fecha a la hora de hacer la facturación, sería pues al día de hoy, o la que se recibe al día de hoy, cada una con su fecha. En el momento que se hagan las facturas, se hayan hecho las operaciones, debe contar con su fecha del día. Todo esto, las facturas estos son algunos de los requisitos mínimos en los cuales las facturas se deben, como tal, los requisitos se deben contar, ¿sí? Porque pues son puntos muy mínimos, pero las facturas deben de cumplir con estos requisitos que son muy pequeños, pues para poder, para como tal, evitarse sanciones muy mínimas a la hora de facturar. Entonces, todo esto conlleva a que si no tenemos alguno de estos requisitos, ya como tal, el operario o la persona que está ya facturando puede tener sanciones muy graves por no tener alguno de estos requisitos a la hora de facturar. Cordial saludo, mi nombre es Yuri Cifuentes, estudiante de Administración de Empresas. El tema al cual les quiero hablar es la importancia de facturar de manera correcta. La factura debe ser emitida con mayor precisión, claridad, exactitud, pues al momento de aceptar las condiciones de pago es de suma importancia determinar con precisión la fijación del plazo permitido para que el cliente pague. El emisor o vendedor debe siempre generar 3 facturas, una la cual se debe quedar en el archivo de la organización, la segunda es la que se queda con el cliente y la tercera es la que debe ir siempre firmada por el cliente y por el vendedor. Esta queda en la empresa para llevar su respectiva contabilización. La facturación es de suma importancia en las empresas. Nosotros como empresa debemos siempre generar y garantizar la calidad del producto el cual estamos vendiendo, por si aparece alguna falla o algún desperfecto, nosotros responder por esta. Todo responsable que está obligado a facturar debe expedir factura con el cumplimiento de los requisitos legales. El no hacerlo nos puede generar un hecho sancionable, las cuales están contempladas por el ordenamiento fiscal colombiano. Quienes piden una factura debe hacerlo con el cumplimiento de los requisitos por el artículo 617 del Estatuto Tributario. El no facturar o el no hacerlo con dichos requisitos nos puede generar
una sanción económica o hasta el mismo cierre de nuestro establecimiento, de nuestra empresa. Entonces, esa es la importancia de...